Mi nombre es Luis Bernal, pertenezco a la Escuela Profesional de Ciencia de la Computación de la Universidad Nacional de San Agustín. Hoy voy a explicar el algoritmo de búsqueda gravitacional, o GSA. La minimización y maximización de funciones es un problema ampliamente estudiado, ya que tiene bastantes aplicaciones en distintas áreas. Este consiste en encontrar un máximo global en el caso de la maximización o un mínimo global en el caso de la minimización. Sin embargo, cuando nosotros estamos explorando una función que tiene múltiples dimensiones o es bastante compleja, puede llegar a complicarse bastante. Por lo tanto, se usan algoritmos eh, de optimización. Estos, en nuestro caso, están inspirados por la naturaleza, ya sea por comportamientos de seres vivos como bacterias o como mutaciones, en el caso de algoritmos genéticos. En este caso, el algoritmo que les estoy explicando tiene como inspiración el movimiento de los astros, que se da mediante la ley de gravitación universal. Todos los cuerpos en el universo atraen hacia otros usando gravedad. Esta fuerza está expresada en la ecuación de Newton, que es la ley de gravitación universal, donde cada masa ejerce una fuerza hacia otra masa. Las fuerzas son equivalentes y está expresada por esta ecuación, que es la constante de gravitación por el producto de las masas por la distancia al cuadrado de los dos cuerpos. Una vez que obtenemos nosotros la fuerza que ejercen los cuerpos, nos puede servir para hallar la aceleración que va a tener cada cuerpo. Esto lo hacemos dividiéndolo entre la masa, sería fuerza entre masa, que es la segunda ley de Newton. Esto a su vez nos sirve para hallar la velocidad instantánea de la siguiente etapa, del siguiente tiempo. En este caso, por ejemplo, la velocidad del siguiente tiempo está dado por la velocidad antigua más la nueva aceleración. Entonces, si esto lo llevamos a un plano 2D, tendríamos el siguiente gráfico. Tenemos varias masas y nosotros queremos hallar cómo se va a mover nuestro cuerpo. Para eso necesitamos hallar la fuerza. Entonces, expresamos las fuerzas como vectores. Por ejemplo, tenemos el vector F14, que es el vector que se dirige desde el objeto 1 hasta el objeto 4. Y así con todos los otros tres objetos. Entonces tenemos tres vectores. Y la fuerza resultante se halla como la suma de los vectores, que sería este vector resultante. Bien, ahora enfocándonos en nuestro algoritmo de búsqueda gravitacional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es inicializar nuestros cuerpos. Entonces, tendremos n cuerpos y de d dimensiones. Entonces, cada cuerpo lo vamos a expresar como un vector. Por ejemplo, el cuerpo iésimo tiene n dimensiones y se expresa como un vector. Entonces, una vez que tenemos nuestro vector, que es nuestro cuerpo, procedemos a hallar cuánto de masa representan. En el algoritmo, los objetos que tienen que se ajustan, que tienen mejor fitness, es decir, que están más cercas al mínimo global o máximo global que estábamos buscando, tienen mayor masa. Entonces, esto lo podemos hacer con una normalización mediante esta fórmula. Entonces, el fitness, que es la evaluación de nuestro punto, de nuestro objeto, menos el peor fitness que hayamos encontrado, entre el mejor fitness entre el peor fitness encontrado. De esta forma tenemos una masa normalizada. La fuerza para mover nuestros cuerpos es muy similar a la fórmula de gravitación universal.
con la diferencia que la distancia esta vez no está al cuadrado y además tenemos una diferencia entre los dos puntos. Entonces, la fuerza que se ejerce del objeto I al objeto J en la dimensión D está expresada por la constante de gravitación, la masa I por la masa J, entre la distancia de los dos cuerpos, es la distancia euclidiana, más un épsilon, que es el flotante más pequeño que soportan la computadora. Esto es para evitar divisiones entre cero y para evitar obtener errores. Y a su vez lo multiplicamos por la diferencia entre los dos puntos en su dimensión. La constante de gravitación debe ser disminuida. Esto nos ayuda a que el algoritmo llegue en algún momento a converger. Entonces, en el artículo original proponen esta constante, que es 100, como constante inicial, y este parámetro alfa. Y t es el total de iteraciones. Entonces, en cada iteración, la constante de gravitación va disminuyendo según esta fórmula, que es la constante inicial por el exponencial de menos alfa entre t. Este t es el número de iteración en el que estamos entre el total de iteraciones. Bien, la distancia, como ya les expresé, es la distancia euclidiana, o también se puede expresar como norma 2 entre los dos vectores. Finalmente, para hallar la fuerza resultante, recuerden que tenemos que hallar todavía este vector resultante. Entonces se realiza con esta fórmula, que es una fórmula estocástica, porque nos permite explorar un poco mejor el espacio de búsqueda. Entonces sería la suma de las fuerzas, pero estas fuerzas multiplicadas por un valor aleatorio. El valor aleatorio está entre 0 y 1. Asimismo, el paper nos propone una forma de mejorar la convergencia de nuestro algoritmo. Esto se logra haciendo que cuando hallemos las fuerzas, solo seleccionemos a los K mejores. Entonces, solo los K mejores aplicarán fuerzas. El K best, los K mejores, son todos al inicio. Pero a medida que itera nuestro algoritmo, este K best debe ir disminuyendo, hasta que al final del algoritmo solo haya un K best, el que sea el que ejerza la fuerza. Bien, como ya tenemos nuestras fuerzas, podemos hallar nuestra aceleración. Recuerden que estamos trabajando sobre una dimensión. Entonces, esta fórmula debemos aplicarla para todas las dimensiones. Bien, entonces la aceleración está dada por la fuerza entre la masa. A su vez, esto también va a afectar a la velocidad. La velocidad de la nueva iteración está dada por la velocidad antigua multiplicado por un número aleatorio entre 0 y 1 más la aceleración. Entonces, con esta velocidad podemos calcular la nueva posición de nuestro punto, que sería x más la velocidad que hemos hallado. Esto nos permite que nuestro cuerpo se mueva. Entonces, el esquema general de nuestro algoritmo quedaría de la siguiente forma. Primero, generamos nuestra población inicial, que son los vectores iniciales y sus velocidades. Luego, vamos a evaluar el fitness de cada agente, que es la evaluación de la función. Actualizamos nuestra constante universal de gravitación universal. Actualizamos nuestra constante de gravitación universal. Encontramos al mejor y al peor de la población. Calculamos la masa y aceleración para cada agente. Y actualizamos la velocidad y la posición de cada individuo de nuestra población. En el caso de que algún individuo, algún objeto se salga de nuestro espacio de búsqueda, entonces
reinicializamos a ese individuo aleatoriamente, lo colocamos de nuevo en el espacio de búsqueda. Entonces repetimos esto hasta que cumpla con nuestro criterio de búsqueda y retornamos la mejor solución encontrada. El algoritmo propone estos parámetros para hacer nuestras pruebas, que son 50 elementos en la población y 1000 iteraciones. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.